Gracias, como siempre, por darnos... Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias, como siempre, por darnos su muy apreciada atención. Les recordamos que este programa se está transmitiendo desde hace 2 sábados a las 9 de la noche. Y hoy vamos a abstraernos de hacer comentarios para poder aprovechar, literalmente, pero también en forma eufemística, exprimir a una persona que puede arrojar mucha luz sobre diferentes temas y no le queremos sustraer nada de tiempo a él en ese sentido. Se trata del arquitecto Leopoldo Espaillá Nanita. Ustedes conocen, ha estado en este programa muchas veces en sus diferentes etapas y además en este mismo canal tiene a la 1 de la tarde diariamente un programa muy interesante de comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Antes de darle nuestra más cordial bienvenida al arquitecto Leopoldo Espaillá Nanita, sorbemos el trago acostumbrado de agua Planeta Azul. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo se siente? Un poquito más viejo. No crea, a usted no se le ve mucho. Sí. Esos años parece que le cogen miedo a usted. Pero tenemos mucho tiempo. Bueno, hay unos cuantos tiempos y precisamente, ciertamente, oyéndole en días pasados en su programa diario aquí, mencionó así de soslayo, muy tangencialmente, una organización que tuvo una importancia capital en el debate de los temas fundamentales de la nación, en los 80, en los 90, luego ya cuando entró el 2000 como que se calmó un poco, y se trata de la Unión Nacionalista que presidía junto con usted y otros amigos, el licenciado don Luis Julián Pérez, que todos conocemos de su probidad moral, ya fenecido, claro está, un hombre de la derecha, pero de mucha integridad, ética, moral. Y bueno, hay varios temas que nosotros vamos a tratar en el transcurso del programa, que esa Unión Nacionalista con frecuencia trataba. Pero antes que nada, el tema de la semana es la nueva y flamante Constitución que desde el lunes último nos estamos gastando. Nada menos que el día del nacimiento de Duarte, ¿no? Exactamente. Creo que fue el presidente Leonel Fernández que en su discurso allí ante la Asamblea Nacional dijo que la nueva Constitución garantiza la paz y la democracia y además la justicia social, el bienestar y la prosperidad de la familia dominicana. Dice que se siente profundamente orgulloso porque es el producto de la inteligencia colectiva del pueblo dominicano. Y afirma que es un salto cualitativo al ser introducidos en ella elementos propios de una democracia directa y participativa. Definió como profundos y radicales los cambios en el ámbito del Poder Judicial, etc. Además, dijo que se realizó con el propósito de ampliar, bueno, esto no, lo que por aquí dice, el presidente de la República también dijo que, bueno, habló de varias cosas que tienen que ver con el avance que según él ha obtenido el Poder Judicial y otras cosas ahí. Yo quiero plantearle el tema para que usted opine sobre él
en sentido general, y también OTE en el horizonte, en el porvenir, lo que esa constitución puede significar para la República Dominicana, para los dominicanos. Bueno, Miguel, en realidad no puedo opinar con propiedad sobre ese nuevo atentado a la democracia, que es la constitución que se ha promulgado, porque es una constitución clandestina que circuló ayer. Yo compré un par de ejemplares, puse uno en un estante de la biblioteca y el otro comencé a rayarlo, comparando la constitución que se ha desplazado con la nueva. Realmente mi primera protesta con relación a esto es que se ha hecho de espaldas a la nación. Yo tuve la oportunidad de participar con uno de los autores del proyecto original, el licenciado Flavio Darío Espinal. Y en ese evento, que fue una reunión en un colegio de la capital, con los padres para hablar sobre la Constitución, y yo allí dije, bueno, yo solamente no puedo ni criticarla, ni puedo decir que es buena, porque no la conozco. Vengo a esta reunión a protestar como ciudadano de que me hayan hecho una constitución a espaldas del conocimiento del pueblo dominicano. Y él dijo ahí esa noche que como coautor del proyecto original habían puesto que la Constitución, una vez terminado el proceso de discusión en el Congreso, debería ser sometida a un referéndum nacional. Y eso se lo quitaron. De modo que, usando el criterio de un jurista cuyo nombre no puedo ahora usar, esa Constitución será legal, pero no es legítima. Bueno, adolece de algo que realmente es increíble, porque primero se hizo una muy publicitada consulta nacional, y los encargados de hacer esa consulta y de evacuar lo que salía de esa consulta, entre ellos el licenciado Flavio Darío Espinal, hijo de un gran amigo mío ya fenecido, del mismo nombre. Sí, que fue secretario sin cartera en el gobierno del cual yo fui secretario técnico, del gobierno de don Antonio. Y un hombre de mucha cercanía a Antonio Guzmán y de mucha probidad también. Y aparte de ese señor que se ha quejado, ¿verdad?, de que una serie de cosas que fueron integradas al proyecto original, bueno, luego fueron sacadas. Aparte de él está Luis Gómez, que también funciona, el doctor, Sí, claro, abogado. Luis Gómez Pérez. También Luis Shecker, abogado también. Y otras personas que, bueno, que han denunciado que el resultado no es lo que ellos no es lo que ellos, ¿verdad? Y entonces resulta que creo que fue el presidente del Senado, el doctor Pared Pérez, que dijo que proclamó como la más avanzada de la vida democrática nacional. Bueno, cuando yo oigo a un PLDista hablar en esos términos, un dirigente político formado al calor de las ideas y el pensamiento de Juan Bosch, que presumiblemente conoce, como la conocemos nosotros, aquella Constitución del 63, como que suena un poco sacrílego, y más en la boca de un que decir que esa Constitución es más avanzada que aquella, porque dice que es la más avanzada del país en toda su historia. ¿Qué usted tiene que decir? Bueno, yo realmente me inhibo de dar una opinión, porque no conozco la Constitución, Miguel. Comencé a leerla, a estudiarla y a anotarla. Espero sacar un artículo con la colección de observaciones que me merezca ese cotejo, pero además lo estoy haciendo no solamente con el texto de lo que decía la Constitución, sino con las observaciones que yo le había hecho a la Constitución anterior. Adelante, hasta la que se ha dejado de lado, porque yo tenía la esperanza de que se nos diera la oportunidad realmente amplia a los ciudadanos de aportar a lo que es la ley de leyes. Yo no soy jurista,
pero como político de larga vida en uno de los partidos que ahora perdió el rumbo, que es el PRD, porque perdió su ideología, yo siempre dije que nadie puede ser ciudadano si no conoce su constitución, porque ahí están sus obligaciones y sus derechos. Bueno, un ciudadano de verdad. Bueno. Porque el ciudadano aquí precisamente se le ha mantenido per secula seculorum al pueblo, ex profeso a propósito, ignorante, por eso se le da tan poca educación. Inclusive hay una serie de leyes que se adoptan para ser cumplidas, porque por ejemplo vi en algunos periódicos, usted haberlo visto también, algunos comentarios editoriales propugnando porque por lo menos se respete la Constitución. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de no respetar la Constitución. La pregunta que uno tiene que hacerse, y la hice yo, pero si nos respetamos, y estoy hablando no solamente de este gobierno, que no ha respetado la Constitución que se dejó atrás ahora, sino otros que le precedieron, que tampoco la respetaron. Y uno que le llamó pedazo de papel. Ajá. Digo, si no hemos tenido como ciudadanos la cultura de respeto a la norma que debe regir la convivencia entre todos los ciudadanos dominicanos, no hemos tenido ese respeto. ¿Quién ha dicho que esta Constitución, hecha de manera clandestina, va a merecer el respeto de los ciudadanos? Además, he escuchado a muchos de los que han participado, de los que tuvieron el privilegio de participar, de ser consultados, quejarse de que se dejó de lado lo que fue, digamos, consenso, pues, como consecuencia de las consultas. Es decir, se llegaron a ciertos acuerdos que ahora no aparecen. No, y esa gente ha vivido durante muchos meses exponiendo públicamente sus juicios de crítica en ese sentido. Yo los he visto a todos y claro, he comprendido la razón que a ellos les asiste, porque ciertamente muchas cosas fueron cambiadas. Ahora, más que clandestina, esta Constitución parece el resultado, digamos que a la chita callando, que es lo mismo, pero coyunturalmente entre dos partidos, y más que entre dos partidos, entre dos líderes. Eso es. Dos líderes que pactaron y le pusieron un narigón al proceso de discusión de la Constitución, porque ellos narigonearon las discusiones que siguieron después que ellos hicieron un acuerdo a nombre del PRD y el PLD, cuando todavía Miguel Vargas Maldonado no tenía los atributos que ahora tiene de presidente del PRD. Y el resultado, ya vimos que salió a relucir, que hasta no había el control necesario para garantizar la legitimidad de las decisiones, de quién votaba y por cuánta gente votaba votando, porque había gente que estaba votando por 2 y 3. Eso era en el desarrollo de las audiencias. Sí, pero ¿cómo garantizar el resultado de todo eso? Una cosa que se ha cocinado de esa manera. De todas maneras, mi amigo Miguel, la pregunta es, ¿a qué venía este trauma constitucional? ¿Por qué? ¿Qué justificaba en el medio de una crisis mundial como la que estamos atravesando el venirse a abocar a este asunto de transformar de una manera tan radical como se dice que es, y ya de eso hablaremos quizás en otra oportunidad en este mismo programa, cuando yo termine mi cotejo, y yo te podré dar un juicio sobre... y hay que ver si lo van a poder, si lo van a respetar, porque inclusive ya hay un diferendo entre legisladores que usted sabe que la nueva Constitución, esta que se acaba de votar, de proclamar, tiene entre sus apartados la facultad para el Congreso del envío de tropas nuestras a otros países. ¿Está eso ahí? Seguro, y sin embargo, unos del mismo gobierno... Pero eso es una violación, eso es una violación al principio de la no intervención. Bueno, pero precisamente... Pero la Constitución comienza diciendo,
porque yo leí las 2 o 3 primeras páginas de la nueva Constitución y chequeé la parte que concierne a la soberanía, que por cierto yo le había hecho una observación a mi ejemplar anterior, ¿no? De que en el primer enunciado debía ser puesta la palabra soberana, aunque luego en 2 o 3 artículos más adelante habla de soberanía. ¿Por qué? Porque eso es lo que está perdiéndose en la República Dominicana. Hay una soberanía entre los estados y está la soberanía que se refiere a la democracia, que es a dónde reside el poder de decisión. Bueno, en una democracia no reside ni en los partidos políticos y mucho menos entre líderes, sino en el pueblo. Y eso fue lo que se le quitó a esa Constitución, a quitar el referéndum que la legitimaba. Bueno, porque se dejó una suerte de consulta más o menos similar al referéndum, pero muy limitada porque no se puede hacer consulta para que el pueblo diga si sigue o no en el cargo cualquier funcionario electo. O sea, es como si no hubieran hecho nada. Pero el referéndum al que me refiero es al que le daba legitimidad a la Constitución para que el pueblo, una vez conocido el resultado... No, pero eso estuvo en el previo, en el proyecto original. Pero se lo quitaron. Eso se lo quitaron seguido. Entonces perdió la legitimidad. Seguro, pero fíjese eso. Aquí hay una nota. Envío tropas a Haití, debe aprobarlo Congreso Nacional. Dice, los titulares del Congreso difieren sobre si a la luz de la nueva Constitución que entró en vigencia ayer, el presidente Leonel Fernández tendría que solicitar al Senado la aprobación para enviar tropas dominicanas a Haití en misión de paz. Es que no, es que lo dice de manera taxativa, que es el Congreso. Pero perdón, el artículo con que comienza la Constitución, que prácticamente es igual al que estaba antes, en el artículo 3, reafirma como principio inalterable de la política internacional de la República la no intervención. Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo puede ni siquiera enviarse a ninguna otra parte del territorio? Y mucho menos a Haití. Bueno, eso es lo porque no es que las relaciones históricas entre Haití y República Dominicana no resistirían que un soldado dominicano enviado a garantizar el orden y todo eso en el territorio haitiano, ¿contra quién lo va a ejercer? Contra ciudadanos haitianos. Y el día que lo requieran las circunstancias y un soldado dominicano le meta un tiro a un ciudadano haitiano en Haití, este país va a tener tremendos problemas. Es que yo no veo la necesidad tampoco de eso, cuando hay tantos militares de otras naciones. Inclusive se quería hacer así por la libre, ni siquiera bajo la bandera de la MINUSTA. Pero fíjense una cuestión. La cuestión cobra un gran significado, una tremenda importancia ahora, porque es que está sobre el tapete la cuestión de si se envía o no, pero entonces viene el debate entre los propios legisladores del gobierno, que unos dicen, no, no se puede porque no tiene efectos retroactivos, y otros, ¿cómo que no? Si está dentro de... O sea, y entonces con esta cultura que tenemos aquí, o que tienen los agentes oficiales de los diferentes poderes del Estado, de no respetar las leyes ni la Constitución de la República, eso es ominoso, ya comenzando por ahí. Bueno, mira, amigo Miguel, usted sabe cuál es la opinión que yo tengo sobre esa Constitución hecha de esa manera. Es un peligroso desafío al pueblo dominicano. Peligroso en términos políticos, ¿no? Bueno, yo le digo a usted que eso se hizo, todo ese barullo, toda esa parafernalia de consulta, luego la comisión que integró lo que salió de esa consulta, luego el proyecto original, después el otro proyecto, todo eso fue para caer, de acuerdo a la apreciación de Cuarto Poder, en un objetivo básico que era la posibilidad de que el actual presidente pudiera volver como candidato en el 16. Y yo el día pasado, hace 2 o 3 días, escuché a Hipólito Mejía decir que eso había sido hecho
como traje a la medida de Lionel, pero fue a traje a la medida de los dos, porque el que puede también disfrutar de esa excepción es Hipólito, porque Hipólito ya pasó por el gobierno. Sin embargo, Miguelito, que fue el que hizo pacto y todo, no tenía absolutamente que recurrir a eso para ir como candidato, porque él no ha sido presidente. Claro. Y que ¿usted cree que realmente, porque fíjese que los dos principales cabezas de los dos partidos, Miguelito Vargas Maldonado y el otro, el presidente Fernández, pues navegaron de un tiempo desde que hicieron el pacto sobre aguas muy bonancibles y muy serenas, Miguel, al grado de que los mismos PRDistas de las otras tendencias, por ejemplo los de Hipólito, decían que se habían entregado en brazos del gobierno. Mira, lo que se ha pactado es una alternabilidad en el poder de partidos. Eso es un calco o un reflejo, o casi decir una imagen tomada como un espejo de lo que se ha hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos se alternan en el poder el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El pueblo norteamericano ha sido robado de su democracia porque ambos partidos están bajo el control de la plutocracia norteamericana. O sea, ¿quién financia? Y ahora se acaba de tomar una decisión que la protestó el presidente Obama en su primer mensaje del Estado de la Unión, que fue la Suprema Corte, que acaba de tomar una disposición y estaban sentados los jueces ahí delante de él cuando él lo dijo, que eso era terriblemente negativo para la democracia norteamericana, porque eso era darle luz verde al dinero de las corporaciones para influir en el destino político de la nación, cosa que siempre ha sido. Eso le iba a decir. Sí, pero ahora más que nunca porque le han quitado todo límite en cuanto al uso del dinero. Había antes una normativa que se burlaba por la izquierda, pero había una normativa legal. Se la han quitado. Eso pone realmente al desnudo cómo el pueblo norteamericano ha sido despojado de su democracia. Yo me adhiero, después que la conocí, a la definición que ha hecho José Saramago. ¿Quién? José Saramago. Ah, Saramago. En un cónclave de Sao Paulo hace unos años atrás, cuando él escribió sobre la mentira de la democracia. Nosotros en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, estamos viviendo la mentira de la democracia. ¿Te parece mucho a la mentira de la libertad de prensa? Ah, bueno, porque es un corolario. De ahí todo lo demás resulta también una mentira. Una falsedad. Pero se hizo dramáticamente evidente con la crisis de Honduras. ¿Por qué? Bueno, porque intervino la OEA, esa entidad de tan tristes recuerdos para los dominicanos que vivimos el 65, que entonces interviene ahí y no resuelve, y no puede resolver. No puede. Porque yo pregunto entonces, aquello es una concertación de gobiernos democráticos. Y es democrático el gobierno del Perú que provocó un genocidio de su población indígena en las selvas del Perú para proteger los derechos de las corporaciones que estaban buscando petróleo en suelo peruano. Eso es democracia. Pero yo no vi ni una amonestación, ni siquiera un reproche de la OEA al gobierno peruano por el genocidio. No. Y mucho menos no vi ninguna acción para extraerlo del cónclave de gobiernos democráticos. Eso es democracia. Esos intereses que precisamente estaba defendiendo el Estado, el gobierno peruano, extranacionales, claro está, son los mismos intereses que financian la OEA. Pero yo traigo eso a colación porque se trata de una situación que se da a todo lo largo de América y que ahora la tenemos con el caso de la Barrick Gold y el oro y la plata dominicana. Porque la Barrick Gold, donde hay aposentados petroleros de la talla del expresidente George Herbert Walker Bush. ¿El hijo? No, el padre. El papá. El padre. Viene buscando oro desde Chile hasta la República Dominicana. ¿Y qué significa eso?
Si los petroleros no quieren tener su dinero en dólares, sino en oro, estamos al doblar de la esquina de un cambio radical del ordenamiento monetario mundial, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas están pasando como contexto dentro del cual se mueve el accionar político dominicano, pero nosotros aquí estamos como mirando no sé para dónde, amigo Miguel. No, porque no hay sentido de patria, de nada de eso aquí. Los dirigentes nuestros no son dirigentes, son ciertamente individuos que están ahí para enriquecerse de la manera que sea, para estar con posiciones postineras en cuantas recepciones y cosas, bluff, verdaderos bluffes. ¿Tú sabes cómo entró la Barrick Gold a la República Dominicana? Hay un post del oro y la plata dominicana. El gobierno de Hipólito Mejía le concedió a otra empresa que se llama Placerdome la concesión de Pueblo Viejo, que nosotros, los gobiernos del PRD de Antonio Guzmán, ambas son canadienses, recuperó. Ese es el sofisma. Ese es capital norteamericano integrado en Canadá para no salir a andar en el mundo con la etiqueta peligrosa de corporación norteamericana. ¿Cómo se dice? Peligrosa, ¿no? Que sirve de cuco, güey. Bueno, peligrosa que la gente se asusta. Entonces, no, es una empresa canadiense. Bueno, las dos tienen etiqueta canadiense, pero las dos son norteamericanas. Entonces, Placerdome recibió la concesión de esa mina que nosotros recuperamos en el gobierno de Antonio Guzmán, los PRDistas de entonces, y estaba en manos del Estado, y Hipólito se le entregó a Placerdome. Pero llegó entonces en este gobierno Barrick Gold y compró a Placerdome, la empresa, con todo y concesión, en $10,000 millones. ¿Tú conocías eso? No, yo sé que la Barrick Gold recibió de la Placerdome ¿cómo se llama? La concesión. La compró la empresa con todo. Con todo. Bueno. Compró la empresa. No, compró la empresa. Compró la empresa. Inclusive yo lo veía como la tradicional actividad de estos aventureros que vienen, consiguen como usted sabe, una concesión para tal o cual explotación de lo que sea y luego se la venden en otro. Ese es uno de los aspectos que yo quiero ver en la nueva Constitución. Si hemos tenido, o los señores que estaban trabajando en eso, la visión de que las concesiones que da la República Dominicana o el Estado Dominicano, sea una concesión, por ejemplo, de una vía pública a base de peaje, o se trate de una concesión de generación eléctrica, como las que se han dado acá, o de vocación o se trate de una concesión minera, que hasta pronto se aprueba en el Congreso Nacional, se convierta en una mercancía que se pueda vender internacionalmente sin que el Estado Dominicano se entere de lo que se está haciendo con algo que está relacionado íntimamente a la condición de vida de los dominicanos. Que de hecho ha sido la práctica de siempre. Bueno, pero que si hay una constitución, tal como usted dice, la pregunta que eso. Como yo tenía ese cuestionamiento desde la Constitución vieja, voy a chequear a ver si la visión... Bueno, como la más avanzada. ¿Verdad? Tan avanzada de lo que previeron eso. Que busquen la de Juan Bosch para que les sirva de marco de referencia y después hablamos. Lo cierto entonces es que esa empresa que vendió ganó mucho dinero en la diferencia de los $300 la onza que estaba en el contrato de concesión a 1,000 y pico. A los 1,200 o 1,300 en que está en este momento. Entonces, y va a subir más. Y claro, la pregunta es, ¿pagaron los impuestos? Y si no pagaron los impuestos, ese contrato está viciado en su nacimiento. Y el de compra y venta. No, y está viciado el derecho de quien vendió y el derecho de quien compró. Ahí no tienen... Aunque un tercero, de acuerdo con la ley, se reputa como comprador de buena fe. Violando la ley. Aquí es así. No, pues yo te quiero decir una cosa. ¿Por qué vendieron los mayas, por ejemplo, molinos dominicanos? Porque ellos sabían que aquí podía surgir algún día un gobierno serio que tomara en cuenta el regalo ese que le habían hecho. Y entonces, bueno, ya reputan lo de... Pero mira, hay que retrotraerse a la venta de Verizon, del servicio telefónico, sí, que ahora que se decía que era canadiense.
Sí. Hasta que, y decían, no, hay un acuerdo firmado entre el gobierno de Canadá y la República Dominicana que nos exime de pagar impuestos aquí. No, eso es una interpretación acomodaticia de algo que está establecido entre todas las naciones, que es el principio de la no doble tributación. Seguro. Si tú pagas impuestos aquí, a donde tú tienes tu trabajo, que es el que genera tu riqueza, y tú vas a tu país de origen y allá te cobran impuestos por lo que te ganaste aquí, tú dices, no, yo le pagué al gobierno dominicano tanto, Sí. tiene que por lo menos, si tengo que pagar más allá, deducirme lo que yo pagué. No, y se adoptó eso porque antes era así. No, ese es, Ya figura en todos los contratos. es que es un acuerdo internacional. No era eso, como decían ellos, entre Canadá y República Dominicana. ¿Qué pasó? Que a los 2 días, el embajador dominicano en Canadá, que era Eduardo Pichardo. Tejera. No, Eduardo Pichardo. No, entonces, fue en este gobierno. Sí. Sí. Dijo Pensaba que era cuando que había consultado con el gobierno de Canadá, que decía que no tenía ninguna objeción a que la Verizon pagara los impuestos que debía pagar en la República Dominicana. Qué cómico. A los pocos días llega una carta de un paquete de legisladores dirigida al presidente Leonel Fernández, y no eran canadienses, eran legisladores norteamericanos, diciéndole al presidente que le eximiera del pago de impuestos a la empresa Verizon, lo que demostraba que realmente era de capital norteamericano. Y se le cobró siempre. Por la presión de la opinión se le redujo, pero se le cobró. Entonces, ¿qué pasa? Si la Verizon pagó, ¿por qué Placerloan no pagó? Bueno, vamos a ver lo que dice el tratado. No, yo le he cuestionado públicamente, aprovecho esto para decirle al amigo Bengoa, Vicente, ¿pagaron esta gente el impuesto de ganancia de capital? Yo me uno a la pregunta. Permítanos hacer una pausa, arquitecto. Y a ustedes también, amables televidentes, con su permiso. Ustedes siempre tan gentiles con nosotros. Volvemos en unos instantes, si Dios quiere, y ustedes lo permiten.
Bien, arquitecto. Bueno, les recordamos que estamos hablando con el arquitecto Leopoldo Espaillá Nanita, distinguido panelista que nos honra con su visita esta noche. Arquitecto, otro de los temas que tenía aquí es la decisión de Venezuela, expresada por su ministro de Energía, Rafael Ramírez, Sí. En el sentido de que ya no les interesaba y de que habían decidido dar marcha atrás al proyecto de compra del 49% accionario de la refinería dominicana de petróleo. Pero como aquí siempre hay una serie de comiquería, como dice el pueblo, con todo, pues bueno, el gobierno, no sé qué lo ha motivado a andar de culebrón, diciendo que, bueno, no hay una decisión oficialmente transmitida por los canales, ¿verdad?, adecuados al gobierno dominicano, y estamos a la espera de eso. Pero quien habló de eso es un funcionario de la categoría nada más y nada menos del ministro de Energía, que si hubiera sido quizás el de Educación, bueno, pero estamos hablando. Entonces, el pueblo ve estas cosas y dice, bueno, pero en manos de qué que uno está, de quién es que uno está, que ni siquiera te quieren decir las verdades a uno, porque ciertamente esa gente, dejaron a esta gente con el moño hecho, usted lo sabe, porque aparte de que hubo muchísimas posposiciones y dilaciones que todo iban en el mismo sentido. ¿Qué opinión tiene usted? Yo sé que usted tiene una opinión original desde que comenzó el asunto, de que eso no debía hacerse, esa operación. Así es. Por razones constitucionales. Pero ahora, aparte de eso, ¿cómo usted ve el asunto ahora? Y aparte de que se habla de que se debe ir al sector privado, que han salido unos camajanes de aquí. Bueno, yo me refiero otra vez al enunciado de la mentira de la democracia, a propósito de que no se le dice al país la verdad. Eso es parte del esquema. Bueno, yo creo que fui la única voz que se opuso tajantemente a que se hiciera esa transacción. Lo cual muchos no esperarían, conociendo sus ideas. No, al contrario. No, sus ideas desde el punto de vista ideológico, que usted no es un hombre de derecha. Y como Chávez es un hombre de verdad, y su gobierno es un gobierno de izquierda democrática, en el sentido, claro, de afinidad ideológica. Sí, bueno, debo decirle lo siguiente. Yo dije en mi programa. Pero usted está primero de los intereses nacionales. Para poner en claro eso, yo dije en mi programa, yo he sido un aliado de todas las acciones del gobierno de Venezuela encabezado por el presidente Chávez, tendente a unificar a Latinoamérica bajo el ideal bolivariano. Pero si pisa la República Dominicana con ese intento de violar la Constitución, reduciendo la soberanía de la República en un atributo que la Constitución le atribuye exclusivamente al Estado Dominicano, y lo violó desde que se aprobó la Constitución del 66. El propio autor de esa Constitución, que fue Joaquín Balaguer, con la fórmula del 50 y 50%, entregándole la gerencia a Shell, que se pasó 37 años robándole al pueblo dominicano. Y una presidencia de teflón, de chuflay. Y 50% que yo, como presidente durante 4 años, sufrí enfrentado a la Shell en cosas que ya no vienen acá. Bueno, porque hubo excepciones. Y usted fue una excepción. La realidad... Pero usted sabe que el presidente que ponían ahí de la refinería era un simple gomígrafo, un sello gomígrafo. Sobre todo si se entendía bien con Shell. No, si todos se entendieron muy bien, menos usted. Eso me dijo. Que me perdonen. Eso me dijo un amigo que tenía relaciones con esa empresa y le dijeron, al único que no le hemos podido llegar. ¿Verdad? A mí tampoco me pudieron llegar. Pero tú no estabas sentado en el Consejo de Administración de la refinería. No, pero quisieron sobornarme con un asunto importante que ellos mandaron. Como no pudieron sobornármelo de aquí, mandaron a un señor dominicano que estaba en Puerto Rico, basado allá de la Shell,
y él mismo me lo confesó, comiendo en el Juan Carlos, cuando me invitó. Es que a Shell no se explica cómo esta gente, cómo no te han comprado. Digo, pero tú tampoco me vas a poder comprar. Así mismo le dije. Y tuvo la Shell que hacer, gracias a la campaña que Cuarto Poder hizo sobre ese particular, lo que la ley decía. Sí. Pero si me hubieran comprado, ahí mismo muere el palé. Bueno, el punto es el siguiente. Ahí se lesiona. Yo dije, si Venezuela da ese paso de aliado, se ha ganado un enemigo. Este programa pasa a ser enemigo del gobierno de Venezuela y de todo su accionar en materia de la República Dominicana. Aunque fueran los de aquí los que le propusieran el Exactamente, porque se le invitó desde aquí a violar la soberanía de la República Dominicana y la Constitución Dominicana, pero el Estado venezolano, con ese enunciado bolivariano, no podía entrar en eso. Entonces, aquí hay una situación que yo la denuncié en una exposición que salió en la prensa en 2 días consecutivos, 2 páginas completas, donde yo decía, explíqueme el misterio de este reglamento que tenemos que permite indexar los precios internos como si estuviéramos comprándole el petróleo a los Estados Unidos de América, el West Texas Intermediate, cuando es un asunto accesible a todo el que tenga en internet. Ir a cualquiera de las páginas, y yo uso la de Petroleum World, que te dice inmediatamente la diferencia que hay entre la canasta venezolana y el West Texas Intermediate. ¿Y dónde se queda esa diferencia? Y yo pregunto, todavía el reglamento de la ley no se ha modificado. Y eso es aparte de para permitir que se estén indexando aquí los precios internos de un petróleo que se trae de Venezuela y que lo reitera cada rato el secretario de Hacienda, cuando dice que nos beneficiamos de las cláusulas de Petrocaribe. Y entonces, ¿cómo es que estamos indexando con los precios que oscilan 8, 10 y a veces hasta $18 por barril por encima? Eso ha llegado a tal grado que inclusive los dirigentes empresariales de este país, que están sintiendo el rigor de esa maldad, porque es una maldad. Es decir, es una lesión a la economía que se siente por todas partes. Claro, pero le digo los empresarios... Pero el pueblo dominicano lo paga todos los días con el pasaje para ir a su trabajo y volver. Claro, no, y ellos se lo subirán a los artículos, a los productos, pero el problema no es ese. El problema es que es ¿cómo le digo? Es un costo oculto, disfrazado, clandestino, así como usted dice, misterioso, una incógnita. Bueno, pero ¿cuándo que le van a decir al pueblo qué es lo que realmente le cuesta al Estado traer de Venezuela? Nunca han dicho a qué precio estamos comprando la Venezuela. Nunca. Lo he reclamado hasta el cansancio, por escrito, por televisión. Diga cuál es, embarque por embarque, el costo de la importación petrolera, sea de petróleo o sea de derivados de Venezuela. No hay forma. Entonces, mientras tanto... Eso, que este es el país más democrático. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay una diferencia que en alguna parte se está quedando. Entonces yo dije en el documento, para que eso se produzca, tiene que haber responsabilidades aquí y allá, porque no es posible que el gobierno venezolano ignore que eso está sucediendo. Y lo permita. Y está sucediendo en la República Dominicana como un atentado contra los dominicanos. Recuerda que en todas partes se cuecen habas. Bueno, de todas maneras... Lo que pasa es que en esta casa es acalderada. De todas maneras, yo señalé en esa oposición abierta, no solamente los aspectos constitucionales, yo digo, ahí se está vulnerando el artículo que concierne al monopolio en manos del Estado, que dice que solamente el monopolio puede estar en manos del Estado. Y eso va también para los que se le han abierto los apetitos, los grupos dominicanos, no pueden estar ahí, porque es un monopolio y la Constitución, el respeto a la Constitución, dice que tiene que estar en manos del Estado. Ahora, yo no sé cómo ha quedado, porque no he llegado ahí, pero lo voy a buscar. Lo violó este gobierno en su versión del 96 al 2000. Lo violó, este mismo gobierno. No, porque eso viene desde el 66, todo quedó igual. Todo, exactamente. Sí, esa parte quedó igual, sí, hasta el día 26 de enero. Sí, pero, que no fue nada más con relación a la Shell, a la refinería. También funcionó
con otras empresas del Estado, Bueno, Molinos Dominicanos. no, porque eso vino el atentado de la capitalización, con el asunto del neoliberalismo que entró aquí aplicado a las empresas del Estado. Pero todo eso fue un proyecto de la plutocracia internacional para disminuir la función de los gobiernos, que buenos o malos tienen que responder a sus ciudadanos. Pero las corporaciones, incluyendo a su gobierno. Pero las corporaciones transnacionales no les responden nada más que a su bolsillo Sí. Y a sus intereses. Por eso le digo que incluyendo a su mismo gobierno, ese es el tranque precisamente, o el trance en el que se ve sumido actualmente Obama, que sería bueno que usted, decirle al pueblo lo que es la plutocracia, que es el gobierno del dinero. Del dinero. Entonces, que usted, porque mucha gente se creó una serie de expectativas con Obama, en diferentes sentidos, en el económico, en el político, en el social, en el militar. Bueno, es muy sencillo. Los dos partidos están cooptados en sus cúpulas por el gobierno del dinero. Eso está muy bien organizado, pero yo lo sigo con mucho interés hace mucho tiempo, sobre todo después de la elección del 65. Y entonces yo le pongo mucha atención a lo que sucede allá para ver cómo nos refleja acá, ¿no? Porque eso es lo que se llama dependencia. Entonces, tengo la nómina completa del Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations, del señor David Rockefeller, en donde están los presidentes, vicepresidentes de Estados Unidos, republicanos, demócratas, secretarios de Estado, embajadores, generales. Ese es un club. Están todos ahí, tanto republicanos como demócratas. Que quiere decir que no hay opción para el pueblo norteamericano, hay otra mentira de la democracia. Y nosotros hemos calcado eso en toda Latinoamérica. Por ejemplo, una elección entre un partido neoliberal como el PRD hoy y otro partido neoliberal como el PLD hoy, ¿cuál es la opción de diferencia que se le ofrece al pueblo dominicano? Bueno, usted nada más puede tomar como referencia el hecho de que un partido forjado, como le decía, en las ideas y en el pensamiento de Juan Bosch, de buenas a primeras tenga que en su interior tenga que tolerar una línea, aunque es la más disminuida, una línea bochista, porque debería ser todo el partido, ¿verdad? Que sea de línea bochista. Es decir, porque no fue sobre el pensamiento de Bosch y sus ideas y su ideología que eso se forjó. Sí, pero se llegó al poder con el pensamiento de Balaguer. Ahora, de todos modos, estos no fueron muy allá con Balaguer. Recuerda que le dieron cajeta a Balaguer. No, pero yo... del 96 al 2000. Pero a la hora de Nones, a la hora de llegar al poder, se llegó por esa vía. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que reeditamos la mentira de la democracia en todas partes. Si usted se va al Brasil, cuando se produjo aquella elección en la que participó por primera vez Lula, con el incumbente cuyo nombre siempre olvido, diablo. Eran ambos miembros de Diálogo Interamericano. De modo que cualquiera que ganara, la plutocracia que auspiciaba Diálogo Interamericano como apéndice del Council on Foreign Relations del señor Rockefeller, garantizando la creencia de los bancos internacionales y la deuda externa, el cobro de la deuda externa y eterna de Latinoamérica. Entonces no importa, quien quiera que ganaba estaba bien. Las elecciones del año pasado en Estados Unidos estaban pautadas entre Hillary Clinton, esposa del señor Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, miembro del Council on Foreign Relations del señor Rockefeller, y el señor John Sidney McCain III, que está en la lista, miembro del Council on Foreign Relations. O sea que no importa quién ganara, estamos presos. Estaba igual, pero surgió Obama. Y le le ganó entonces las elecciones internas a Hillary. Pero ¿qué pasó cuando ya se llegaba a la parte final del proceso? Que la gente de Hillary, que componían casi el 50% del voto demócrata en Estados Unidos, chantajearon a Obama. Si no le da participación a Hillary en su gobierno, no votamos. Si los demócratas de Hillary no votaban en las elecciones, ganaba McCain. Entonces Obama tuvo que reconciliarse con la pareja de los Clinton.
las consecuencias. El gabinete Obama está lleno de gente del señor Rockefeller. El secretario de Tesoro, Timothy Geithner, era el jefe de la Reserva Federal en New York. Por tanto, si había una persona que no podía decir, yo no sé qué pasó ahí, porque hasta Alan Greenspan, que fue el último jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo convoca el Congreso para interpelarlo, explíquenos qué ha pasado. Y él dijo, yo no me explico qué ha pasado. Y les dijo un legislador ahí, pero ¿cómo es posible? Si usted venía aquí, se sentaba y nadie se atrevía a preguntarle nada, porque la palabra de usted la aceptábamos todos, y ahora usted viene aquí y nos dice que no sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero está pasando lo mismo con Bernanke, al grado de que los demócratas ya no son los que los apoyan, sino los republicanos. A eso voy. Pero ¿qué pasa? Timothy Geithner era el jefe de la Reserva en Nueva York. De modo que si alguien tenía que saber el desorden que había en Wall Street, era él. Sin embargo, es el secretario del Tesoro de Obama. Vamos a hacer con su permiso, sí, arquitecto, y el permiso de ustedes, amables televidentes. Retornamos en unos instantes. Bien, amigos televidentes, les recordamos que estamos realizando una interesante entrevista con el arquitecto Leopoldo Espaillá Nanita. Arquitecto, entonces, ¿hacia dónde va la economía norteamericana bajo la administración de Obama? ¿Qué impacto tiene eso en la economía nacional, la nuestra? Bueno, deberíamos, los que estamos, digamos, aquí en la República Dominicana, de alguna manera forjando opinión sobre hacia dónde debe marchar
las decisiones que se tomen sobre la economía dominicana y sobre todo, desde luego, el gobierno, los funcionarios del gobierno, que son los que para eso están ahí, el Congreso, pero parece como que no estamos mirando hacia afuera, Miguel. Y todo lo que se está produciendo allá afuera va a tener repercusión hacia acá de una manera impactante. La falta de percepción de la realidad se ve en aquel anuncio que dio el gabinete del presidente Leonel Fernández de que a la economía dominicana no le iba a pasar nada porque estaba totalmente blindada. Eso yo creo que mereció una sonrisa y unánime en una reunión. Luego el propio presidente. A la semana tuvo el presidente que rectificar eso. Una barbaridad. Bueno, pero un despropósito. todo el acontecer político dominicano apunta como que no estamos percibiendo lo que se está produciendo afuera. Si no, no estuviéramos entregando el oro y la plata en la forma que lo estamos haciendo. Porque vamos hacia una transformación del ordenamiento monetario mundial, que además se está reflejando aquí, porque una de las cosas que va a suceder es que los paraísos fiscales, refugios de los grandes capitales transhumantes y transnacionales, para no pagar impuestos. Nosotros somos refugios de delincuentes y aquellos son paraísos fiscales. Sí, pero los van a cerrar, Miguel. Ajá. Sí. ¿Y cómo? Ya desde el año pasado, el presidente Sarkozy anunció el retiro de los bancos franceses de los paraísos fiscales. Y la iniciativa la llevó nada menos que Gordon Brown, el primer ministro británico, a Obama el año pasado, el cerrar los paraísos fiscales. Es decir que aquí hay gente que tenía su dinero allá y ya lo sacó y lo está invirtiendo aquí. Y ese es uno de los beneficios. Ahí están los Vicini, esa gente. Ese es uno de los beneficios que eran del Jet Internacional, pero decidieron, entre otros. No, pero fíjense que también hubo cierto escarceo con relación a los secretos bancarios en Suiza. No, es que eso es otro paraíso. No, es que todo eso, Suiza es no solamente un paraíso fiscal, es el refugio del dinero robado a todas partes, porque está también... Tiranos, dictadores, ladrones. Sí, todo el dinero sucio del mundo está en cuentas numeradas, ¿verdad? Anónimas. Pero esas cuentas numeradas tienen un día. Ese es un galardón. El día que yo no se lo... Cuando termine el plazo... No se lo envidio. Cuando termine el plazo que se le va a fijar, ese día esas cuentas deben tener nombre, porque si no van a ser incautadas. Claro, no son de qué número nomás y clave. Sí, pero si no adquieren nombre, o sea, si los dueños no aparecen y dicen, mire, aquí yo soy el dueño de esa cuenta y de ahora en adelante esa cuenta es a mi nombre. Y no sé si tú estás enterado que aparecieron cuentas, no quiero mencionar el nombre, pero de una familia que está involucrada en el fraude bancario, con una cuenta numerada en Gran Caimán. Sí, sí. Bueno, pero así mismo, si ahí se investiga y aparecen con nombres las cuentas numeradas de Gran Caimán, entonces eso será un pastel para los periodistas dominicanos. Entonces, fíjate, usted cree, porque usted habló del oro y esas cosas, en cuanto al petróleo, debe ser el Estado el que maneje la... Pero es que, sí, claro, fíjese, lo que hay en pero con absoluta independencia y autonomía, ¿no? Es que, bueno, sería el Estado, lo que pasa es que no podemos partir de que el Estado es deshonesto y que es un Estado tránsfuga. No, a pesar de que está lleno de ladrones. Bueno, pero por eso hay que limpiar la actividad política. No podemos seguir dándole al pueblo dominicano. ¿Y quién dará el primer paso en ese sentido? Bueno, lo va a dar la crisis. Viene una crisis. Bueno, pues ojalá que llegue. Ojalá que llegue. La crisis mundial va a remeniar todas las instituciones podridas de afuera y de adentro. Pues yo la estoy esperando. Lo que está pasando en Latinoamérica es que hay hacia adentro de la política latinoamericana los representantes de la estructura podrida internacional que está en este momento resquebrajándose. Y cuando eso colapse, entonces veremos cambiar el cuadro interno, no solamente de Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos. Bueno. Entonces, quizás no lo vamos a ver, y quizás lo vemos, amigo Miguel. Bienvenida sea esa crisis. No, la verdad es que la crisis que nos han metido los ladrones, pues esa sí es verdad. Sería bueno que te leas a John Perkins, el autor de
Confesiones de un sicario económico, para que tú veas cómo funciona. Hábleme algo de Haití, la situación pre y post terremoto, las consecuencias de eso para la República Dominicana, etcétera. Bueno, eso es una desgracia realmente estremecedora, y el pueblo dominicano le ha dado una lección tanto al liderazgo político, económico, la élite haitiana, adversa siempre a los dominicanos, y también al propio pueblo ignorante y miserioso de Haití, al cual se le ha inculcado una actitud hostil hacia los dominicanos, porque ese es el resultado de la demagogia, sobre todo de un señor que se llama Jean-Bertrand Aristide, que ha hecho política asusando las necesidades de su pueblo y tratando entonces de orientarla a que vengan a buscar solución de este lado. El predestinado. Sí, bueno, pero eso ha creado allí una potencial situación de guerra civil, porque la gente de Aristide, desde Cité Soleil, le tenían una guerra campal a Preval, que es la razón por la cual están las tropas de Naciones Unidas allí. Entonces llega esta tragedia y entonces crea una situación. Bueno, Jean-Bertrand Aristide llegó a decir que iba a volver a Haití a ponerse al frente de la recuperación de su pueblo. Lo que venía era a ponerse al frente de la guerrilla para tumbar a Preval. Por eso lo detuvieron. No, por eso desembarcaron los norteamericanos. No, pero después, ahora con motivo de las elecciones, el partido se lo... Sí, pero yo digo el desembarco. Sí, aquella vez, claro, pero previamente vino Clinton con él y con todas sus fanfarrias. Sí. Y lo hicieron multimillonario, le crearon, y él creó su ejército propio, y tiene su avanzada aquí en República Dominicana. También. Que de esas cosas, precisamente, que era la Unión Nacionalista, que se ocupaba tanto de ese problema, del peligro precisamente para la República Dominicana de Haití, que para Cuarto Poder no se modifica en nada, quizás se agrava más con el problema del terremoto. Bueno, yo creo que no. No. Yo creo que por primera vez la magnitud de la desgracia haitiana ha obligado a aquellos amigos hipócritas de los amigos de Haití, las potencias que se proclamaban amigas de Haití, a asumir una responsabilidad que han estado rehuyendo y pasándole al pueblo dominicano la factura de lo que ellos le están robando al pueblo haitiano. ¿Pero eso es a mediano o a largo plazo? No. Fíjate, primero tienen que rescatar con medidas inmediatas el asunto de la emergencia. Pero fíjate que ya está sobre el tapete, que eso tiene que ser un esfuerzo a largo plazo. Por cierto, es la primera vez. Sarkozy informó que su gobierno va a hacer el palacio de nuevo. Palacio de gobierno. Bueno, pero igualito. No, pero primero tienen que ver a dónde lo van a hacer. Porque hay un vaticinio que no se le hizo caso de un geólogo haitiano que dijo hay que mudar a Puerto Príncipe de aquí. Caray. Salió en la prensa, por cierto, hace un par de días. Pero usted sabe que a esa gente nunca, ni aquí ni en ningún sitio le hacen caso. ¿Por qué pasará? Ni a nosotros tampoco cuando hablamos. Esa es la libertad de prensa, yo le digo. Pero no solamente lo dijo ese geólogo, salió también un parte de un grupo que ha estado estudiando la geología de la isla, y el vaticinio de ellos era que se iba a producir el sismo, pero ellos creían que iba a producirse del lado dominicano. Yo pensaba también que era dice uno de ellos, si yo hubiera apostado, hubiera dicho que se iba a producir en la cordillera septentrional hacia Puerto Plata y Santiago. Pero lo mío era un tanto cabalístico. Yo decía que debido a tanta maldad entronizada en este país de unos cuantos egoístas, vagabundos, se iba a manifestar la naturaleza de algún modo. Yo creía que era aquí y casi lo deseaba.
Bueno, cualquiera no desea lo No, pero es que Óigame. fíjate, el terremoto, No, yo lo entiendo. el terremoto que está sufriendo este país con estos benditos políticos. Sí, pero Miguel, yo no sé por qué, pero si tú coges el diagrama de las ondas sísmicas y ves que la última onda registrada se detiene en la frontera dominicana, tú dices, una mano providencial ha protegido a los dominicanos de todos sus errores y de todas las barbaridades que han hecho con su nación. Pero lo cierto es... Digo, esto es sin dejar de decir que de aquel lado existe lo mismo. Peor. Peor en cuanto a maldad. Y una élite de sinvergüenza desde los Duvalier, desde cuando Vincent Duvalier, Nanfi, el otro. Miguel, la fractura social que significa Haití entre una élite minoritaria y el gran y una masa hambriada es una cosa que bueno, la verdad es que yo no sé ni cómo describirlo. Así mismo se ha producido en términos de la tragedia. Inclusive se pensaba, o esa masa hambriada tan numerosa haitiana, bueno, pues pensó que que se las echaba de Mesías, Aristide, pues se convirtió en otro sinvergüenza igual, multimillonario. Aristide, para comenzar, sacerdote católico, juró, colgó los hábitos, se casó y entonces se metió el dinero de los narcotraficantes que entraron primero a Haití, pasaban la droga a través de la frontera hasta el territorio dominicano. Se convirtió por eso en lo que se llama narcoestado. Pero lo que se llamó. Yo recuerdo el testimonio porque ahora no es estado ni es nada. Yo recuerdo el testimonio de los exiliados haitianos residentes en República Dominicana con relación al asunto de Baninter, que dijeron que Luis Álvarez Renta era el banquero de Aristide. Bueno, pues tenía una figura bastante... Bueno, pero el punto es el siguiente, la tragedia haitiana que conlleva mudar a Puerto Príncipe de donde está, y también debe tomarlo en cuenta el gobierno dominicano, que ya se ha comprometido a construir una carretera de Jimaní a Puerto Príncipe. Si van a mudar a Puerto Príncipe de sitio, la carretera tiene que ir en el trayecto del nuevo emplazamiento, no a donde está. Pero esa no es la misma internacional del proyecto aquel de siempre. Yo sé que el ofrecimiento y el compromiso salió ya en la prensa. Construir, no sé si son, no sé cuántos kilómetros son, lo va a pagar el pueblo dominicano. O sea, el gobierno dominicano lo va a sacar del presupuesto. ¿Y se va a internar allá también? Sí, no es allá. Es allá. No. O sea, de la frontera a Puerto Príncipe. Hasta Puerto Príncipe. Pero eso sí. ¿Y cómo puede? Porque el pueblo y lo que queda del gobierno haitiano ha aceptado eso. Pero espérese, pero venga acá. ¿Y las necesidades nuestras, por ejemplo? Bueno, está sujeta a la coyuntura política y al teatro político internacional y todo eso. Pero nosotros, suena como a una cuestión muy absurda. Nosotros aquí no hemos trabajado con planificación nunca. No. Y el presidente Leonel Fernández hace ya como 4 o 5 años se quejó. Aquí no hay planificación, pero él no ha contribuido en nada a que se planifique. No, porque es que el doctor Leonel Fernández tiene un discurso muy bonito, pero muy divorciado de la práctica. Bueno, pues nada más hay que ver el metro. El metro se ha hecho, primero, en el trayecto menos necesitado. Y más arriesgado. ¿Verdad? Y en la forma más cara, porque ese metro pudo haberse hecho aéreo y costaba quizá la quinta parte de lo que ha costado haciéndolo soterrado. Lo que pasa es que esa remoción deja unos dividendos muy buenos. Entonces, bueno, todo se está haciendo al revés. Pero volviendo al punto, ya hay un compromiso de ir y contribuir con eso. Pues no, pero primero averigüe dónde se va a hacer la próxima sede. Si se va a mudar por razones de que el suelo es inestable, seguro, entonces no se puede, y lo del ofrecimiento de Francia igual. ¿Y dónde cree usted que sería? ¿En Jacmel, tal vez? No lo sé. Esto habrá que averiguar primero geológicamente. Porque, bueno, Jacmel fue también afectada. Por eso yo Quizás que para el norte. Bueno, la Citadel no sufrió nada, Ajá, bueno.
esa magnífica Sí, sí. obra que mandó a Henry construir Christophe. el rey Christophe, ¿verdad? La Citadel. La Citadel no sufrió nada allá arriba donde está. Entonces, habrá que buscar parámetros geológicos para tomar esas decisiones. Lo que no se pueden es tomar decisiones. ¿A qué distancia de Puerto Príncipe está la Citadel, más o menos? Está muy al norte, yo Sí, no sí, sé exactamente cuántos por eso lo kilómetros, pero mencioné. está en un sitio inaccesible, incluso no hay vías preparadas para eso. Pero bueno, lo que quiero esa decir, era la ciudad de todos modos. lo que quiero decir es que hay que planificar. No se pueden tomar decisiones a lo loco. Entonces, ahora mismo, claro, se ha hecho presente la ayuda dominicana de una manera generosa que ha obligado a que esa campaña que se hacía contra la República Dominicana de estos dos señores, Christopher Hartley y Ricuá, y Sonia Pierre aquí. Bueno, lo de Sonia Pierre, yo la verdad es que no sé cómo ella no está ya al frente de un grupo de voluntarios. Pero no la he visto a propósito, ¿verdad? Ella dio declaraciones, pero desde aquí. Pero bueno, venga acá. Ajá, así. Eso es algo interesante que les Es reclamó. bueno que la gente que oye tanto esa voz quejándose y acusándonos de racista y de cuanta esclavista y de cuanta cosa, que sepa, porque yo no he visto a esa señora allá en Haití haciendo labor de rescate, de Oye, el ayuda. testimonio para que tú veas hasta dónde llega el divorcio de la élite haitiana que vive allá en lo alto de la loma, ¿verdad? Porque Thionville está a media altura, y Kenkoff está allá arriba. Sí. Allá se cayó una sola casa, una sola, y el dueño de esa casa fue entrevistado por la televisión norteamericana. Y él estaba diciendo que estaba buscando cómo contratar un helicóptero para ir a buscar a su familia que estaba en el jardín, porque ya la casa se había lesionado. O sea, fíjate tú, pero dice el párroco de la iglesia de Kenkoff, que no sufrió nada, que de los 100 feligreses que tenía allá, o sea, ahí hay 100 familias, solo una había aportado para ayudar a los infelices, que allá abajo, en Puerto Príncipe, estaban sufriendo las consecuencias del terremoto. Bien, arquitecto, ya el tiempo se nos ha... Pero terminando, quiero decir que la tragedia de Haití y la conducta del pueblo dominicano ha cambiado mundialmente. Sí, claro. Primero, eso es beneficioso. Las responsabilidades. Entonces, las potencias que hipócritamente dijeron que somos amigas de Haití, ahora van a tener que demostrar que lo son. Bueno, o si no, entonces se van a quedar como con la cara bien larga, es decir, frente a la opinión pública mundial. Ya no pueden tampoco seguir en el designio ese de hacer que nosotros carguemos. No, porque la magnitud de la tarea ya no nos la pueden pasar. En eso usted tiene razón, eso nos beneficia bastante. Porque y además, el esfuerzo de restaurar normalidad hacia un futuro distinto en Haití se hará con apoyo logístico de toda la infraestructura de servicios dominicana, lo cual va a inyectar la economía dominicana. Sí, y la misma de ellos. No, ellos serán beneficiados, pero la economía dominicana, que será la base de ese esfuerzo, va también a recibir el beneficio. La industria de la construcción, es decir... Y muchos de los haitianos que están metidos en la industria de la construcción aquí tendrán que ir para allá a reconstruir a su país. Seguro que sí. Bien, arquitecto, muchas gracias por darnos el valor de su presencia de nuevo y gracias a ustedes, amables televidentes, por honrarnos también con su audiencia. Les esperamos el próximo sábado, Dios mediante, a las 9 de la noche. Será pues hasta entonces, Dios mediante. Buenas noches.